Entonces, yo voy a tener, vamos a tener una columna, ¿ok? Igual a la del marco. En el caso mío, ¿ok? Es una columna que tiene una carga axial de 70 kilolibras, ¿no? Y se supone que es igual arriba y abajo. Y de carga axial tiene los momentos. Uno arriba, 26, y el de abajo que es 32. En realidad 32.4. Esos son mis momentos debido a la carga muerta, ¿no? En la actividad, digamos, para el muchacho que le tomó el primer caso, ¿no? Estos momentos son los de carga axial. En lugar de 80, el muchacho que tiene el caso 2 es 80, y los momentos serían de 10 aquí arriba y de 15 abajo, para el muchacho que le tocó, o muchacha que le tocó el caso 2, para que se ubiquen, ¿no? Más de carga viva, tengo estos momentos y carga axial. En carga axial tengo 41 kilolibras y tengo momentos de 18, y abajo tengo momentos de 21.6 y de 41. Y de carga de sismo tengo una carga axial en la columna de 10.5, es pequeñita, y de momentos, el sismo sí produce momentos grandes, 205, y aquí abajo de 78.5. Estos son los datos que ustedes tienen, solo que yo lo hago gráficamente y ustedes lo tienen tabulado, ¿no? Ok, entonces de aquí en adelante es donde quiero que empecemos a trabajar de la mano. Mientras yo hago, ustedes van resolviendo su caso, ¿no? Y vamos a ir haciendo consultas o preguntas, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer con esto? Según ya sabemos, son las combinaciones, ¿no? Las combinaciones. Yo no voy a hacer todas, ustedes tampoco. Pero la primera combinación, voy a omitir la 1.4 porque esa generalmente nunca rige, salvo cuando uno analiza las etapas constructivas. Entonces voy a empezar con la combinación. Gustavo, tengo una pregunta, disculpe que lo interrumpa. Digamos, la carga de empuje y eso, usted no la metió para efectos digamos, del ejercicio, pero eso también debería ir ahí, digamos. La carga de empuje, cuando la que habla el código sísmico, una Sí, CE, algo así, sí, ese. y esa carga, a veces uno tiende a confundirla con la carga de viento, pero esa CE no es carga de viento, Sebastián. Es una carga de empuje en el caso de, digamos, de empuje de suelos, empuje de tierra, ¿ya? No es un empuje de viento. De hecho, el viento y el sismo se consideran cargas laterales. En ese sentido son iguales. Entonces, cuando uno diseña por viento, y generalmente el viento rige cuando los edificios son muy altos, los rascacielos, ahí rige el viento, o sea, es más grande el viento que la misma carga de sismo. Entonces rige el viento. Entonces los rascacielos casi que se diseñan por viento en lugar de por sismo. Entonces cuando uno tiene esas dos situaciones, sismo y viento, lo que hace uno es, en las combinaciones nuestras que dice código sísmico, usa, en lugar de la carga sísmica, usa la carga de viento. ¿Ya?
pero la carga de empuje es carga prácticamente de empuje de suelos, como si fuera, digamos, en un sótano de un edificio, ahí sí hay que considerarla, o en un muro de retención, pero digamos en este edificio que no hay empuje de suelos, entonces esa carga no. Me gusta una pregunta, y digamos, en un edificio alto, ¿como a cuántos pisos yo considero la parte de la carga de viento como en lugar de la carga sísmica? No, en todo el edificio. No, no, pero digamos, ¿a partir de qué punto? ¿Un edificio de 2 pisos, 3 pisos, 5 pisos o cuántos? No, es que eso ya depende. En realidad, no hay así como una receta, ¿ya? Porque va a depender mucho de si el edificio está en zona abierta o no abierta, ¿ya? Digámoslo así, en edificios tal vez de menos de 5 pisos, uno podría decirle, bueno, el viento aquí en Costa Rica manda, ¿verdad? Y entonces casi que no toma en cuenta el viento, no lo toma en cuenta. Pero eso es una receta ahí que yo le estoy dando, casi que muy personal. Ya, en realidad uno debería diseñarlos para para los dos casos de carga, ¿no? Pero no hay así una receta de cuántos pisos para arriba toma en cuenta el viento y cuántos para abajo no. Ya, y depende también mucho de las características de la estructura y de la misma masa que tenga el edificio. Entonces, no hay una receta, Sebastián. En general, usted debería diseñar cualquier obra, tanto para viento como para sismo. Si quiere como una receta general, digámoslo así. Bien, entonces decía, lo primero que vamos a hacer son las combinaciones. Entonces vamos a coger la carga muerta, la carga viva y la vamos a combinar. Y eso es lo que espero de aquí en adelante que vayamos trabajando en conjunto. Para el caso mío, digamos, esta carga 1.2, carga muerta, más 1.6, la carga, esta carga última axial sería 1.2 por 70 más 1.6 por 41. Y esta carga axial da, en mi caso, 150 kilolibras. ¿Ok? Y los momentos, haciéndolo igual, ¿verdad? Tomaría entonces, bueno, voy a escribir este. Este momento último sería entonces 1.2 por 26 más 1.6 por 18. Y esto da, según mi número, 60. Y aquí abajo, procediendo de la misma manera, este momento último sería de 73. Bueno, voy a poner nada más este caso. 1.2 por 32.4 más 1.6 por 21.6 y esto a mí me dio 73 kilolibras por pie. ¿Ok? Aquí es donde espero que ustedes vayan haciendo sus números. Ustedes me dicen si necesitan un poquito de tiempo o van de la mano. La otra combinación es, vamos a usar 1.05 carga muerta más, aquí hay unos factores, ¿se acuerdan? Carga viva más menos la carga de sismo. Bueno, voy a usar aquí un factor de 0.5, ¿ok? Y voy a usar aquí nada más el más. Y entonces, si uno combina esto, nos queda entonces una columna sometida a una carga axial de 105, y aquí abajo 105, y los momentos de 241 en la parte de arriba de la columna y de 123 en la parte de abajo. ¿Ok? No lo escribo, pero es el mismo cálculo. Esa es una pregunta, porque usted determinaba F1 como 0.5. Por cambiar. Generalmente, recuerde que en el código este factor es
un F1 por un factor de reducción de la carga viva. Este generalmente es 1, ¿verdad? Y este F1 depende de la ocupación del edificio, ¿verdad? Anda entre 0.5 y 1. Lo que quiere significar es que, digamos, cuál es la probabilidad de que toda la carga viva del edificio esté presente cuando se presenta el sismo. Bueno, va a depender de la ocupación, ¿no? Digamos, hoy en día, en el tecnológico, en las aulas, si se viene un sismo, la carga viva en las aulas prácticamente es 0, ¿no? Porque no hay estudiantes. Eso es un caso extremo de las condiciones actuales, pero digamos, en un edificio como habla, la probabilidad de que en condiciones normales toda la carga viva esté durante la ocurrencia de un sismo es, digamos, no es el 100%. Mientras que si usted está analizando, digamos, un estadio lleno de un partido ahí de Saprissa y se venga un sismo, prácticamente toda la carga viva está en ese momento. Entonces uno puede jugar un poco con este factor. Ahora, observen que en esto no lo vamos a usar ahora, pero esta combinación de 1,05 carga muerta más 0.5 carga viva, esta parte de la combinación se debe a cargas de gravedad, cargas muerta y la carga viva que actúan para abajo, ¿no? Mientras que esta otra parte es una carga lateral. Esta combinación está formada por cargas de gravedad más cargas laterales y estas actúan en esta dirección. Eso no lo vamos a utilizar ahora, pero téngalo presente porque tienen sus efectos, ¿no? Ok. Entonces, tenemos dos combinaciones. Una, porque no voy a hacer las demás. En el código tendríamos 6 o más combinaciones. Esta combinación de cargas gravitacionales con las cargas últimas indicadas ahí, ¿no? Y una combinación, la segunda combinación que incluye cargas gravitacionales y cargas laterales, ¿no? Al contrario que en la viga, digamos, en la viga teníamos una sola, ¿no? Aquí tenemos varias combinaciones. Entonces, ¿para cuál combinación? ¿Para cuál de estas combinaciones? Esta o 1,05 carga muerta más carga viva más la carga de sismo, debo yo diseñar mi columna. Yo tengo la carga muerta, la carga axial y la carga y los momentos que ocasionan flexión. ¿Ok? Tengo una combinación de esfuerzos en compresión y de esfuerzos en flexión. En las dos combinaciones, en cada una de ellas. La pregunta es, entonces, ¿cómo hacemos para diseñar estas columnas? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué piensan? Y yo asumo que la más crítica, Gustavo. Pero ¿cuál es la más crítica? Eso era lo que le iba a preguntar, porque en una yo tengo que el PM es mayor y en otra tengo que el MU es mayor. Y en ese sentido, entonces, ¿qué es más crítico? ¿La carga axial o el momento? Yo pensaría que la carga axial. En realidad, lo que dice el código es que debemos diseñar nuestros elementos para que resistan todas las combinaciones, ¿no? Debemos diseñar el elemento que resista esta combinación y diseñar el elemento para que resista esta combinación, ¿no? En las vigas, digamos, haciendo así un paréntesis, en las vigas que tienen cargas nada más que producen flexión, entonces, digamos, uno tiene un momento último debido a la carga muerta, un momento a esta combinación, a la carga muerta más la carga viva. Tiene otra combinación que sería
el momento debido a 1.05, carga muerta, más la carga de sismo. Entonces, como es una solo flexión, entonces, cuando escogemos el más grande de ellos, ya sabemos que la viga va a soportar el otro, porque solo hay una acción. Pero en el caso, como lo dice Sebastián, bueno, si esta tiene la carga más grande, digamos, entonces yo podría escoger eso, pero eso no nos da seguridad de que resista la combinación que tenga el momento más grande. Y obviamente no vamos a coger, no se puede coger la carga más grande de esta combinación y el momento más grande de la otra combinación. Ya eso es conceptualmente un error. Entonces, lo que dice el código es que debemos diseñar o que nuestra columna debe resistir esta combinación de carga axial y momentos para esta combinación y debe resistir esta otra segunda combinación. Pues, en otras palabras, tenemos que probar todas las combinaciones. ¿De acuerdo? Entonces, tendremos que probar esta combinación y después probar que nuestra columna también soporta esta combinación. Ahora, lo que tenemos, tomemos la primera, entonces, la primera combinación. Tomemos la primera combinación. Y la primera combinación me dice que aquí tengo una carga axial de 150 y una carga axial acá abajo igual. Y momentos de 60 y un momento aquí de 73. Concentrémonos nada más en esta primera combinación. Esto, ¿cómo diseñamos una columna que tenga carga axial y que tenga momentos? Bueno, hay, si lo quieren ver así en forma chistosa, hay una cosa que de hecho se usa mucho en computación que dice divide y vencerás. Dividamos cada problema en pequeñas partes, ¿no? Entonces, siguiendo ese consejo de la gente de computación, dividamos el problema en lo que conocemos. Conocemos una columna sometida a carga axial, ¿no? Solo esto. Esto sí ya lo sabemos hacer. Más una columna sometidas solo a momentos, ¿no? Esto sería entonces una columna y esto sería una viga, solo que la viga ahora está vertical, ¿no? Y a manera de chiste, esto funciona, el dividir un problema en sus partes. De manera chistosa, de dividir el problema en una columna sometida solo a carga axial y una viga sometida solo a momentos. Les llamamos viga, aunque es un elemento vertical, en el sentido de que solo tiene flexión, momentos flexionantes, ¿no? Entonces, siguiendo esto, diseñemos, el truco es diseñar la columna. Diseñemos una columna, entonces, para una carga axial. 150, 150. No lo he dicho por ahí, pero esa columna mía tiene una longitud de 9.8 pies, ¿no? Y bueno, ahorita le menciono, ¿ok? Entonces, ¿cómo diseñamos esta columna para que resista una carga de 150 kilolibras? ¿Recuerdan cómo se hacía esto? Gustavo, no tiene que considerar los apoyos para la longitud efectiva y eso. Vamos, sí, vamos, suponemos, ahora suponer K, voy a usar K igual 1. Ustedes también háganlo con K igual 1. ¿Ok? Vamos a suponer entonces que es una columna articulada en ambos extremos.
¿Preciso o no preciso esta aproximación? O si quieren ser un poco más precisos, podríamos ir a la tabla y escogemos uno de los casos. ¿Ok? Posiblemente ustedes se inclinen más por empotrada, pero ahora supongamos que nuestro K vale 1. Entonces, ¿cómo procedíamos para el diseño de esta columna? Yo calculaba la longitud efectiva. Sí, pero la longitud efectiva, aquello de KL entre F. Sí. Sí, ok, el problema es cuál F podemos utilizar. ¿No? Ah, no, espere, usted tiene que proponer un perfil. Ok, entonces vamos a suponer un perfil. Es la forma práctica de resolver el caso de las columnas, ¿no? En mi caso, yo escogí un perfil 18 por 50. 18 por 50. Si ustedes quieren, usan este mismo. ¿No? No importa si les queda grande o pequeño ahora, o seleccionan o escogen otro. Pero casi que esto es una selección así un poco, digamos, aleatoria al inicio. Entonces, repito, si quieren usan este mismo o se atreven a utilizar otro. ¿Ven? Entonces, cuando yo digo, supongo un perfil, entonces yo ya voy a las tablas y obtengo los datos que necesito de este perfil. Este perfil tiene un área de 14.7, tiene un radio de giro de 7.38 en X pulgadas y en Y tiene un radio de giro de 1.65 pulgadas. Y ahora sí podemos calcular entonces la esbeltez de ese perfil. Entonces KL entre EBX sería 1 por 9.8 12. Esto es para pulgadas, los pies a pulgadas entre el radio de giro en Y y en el otro eje, esto me daría igual, acabo de usar 1, 9.8 por 12, igual para pasarlo a pulgadas, entre el radio de giro en Y, 1.65. Y esto nos da, entonces, este primero 15.9 y este segundo 71.3. ¿De acuerdo? Y si siguen recordando, entonces, la que rige la mayor, ¿no? Esta es la que manda. Y esto tiene que ser menor o igual a 471 raíz de E 29.000 entre FY 50. Voy a usar FY, por si no lo dije antes, 50 KSI. ¿Ok? Y entonces, este valorcito de acá me da 113. Y esto es menor o igual a 71. Entonces, la ecuación que rige para el esfuerzo crítico en mi columna es 0.658 elevado a la FY entre el esfuerzo de Euler por FY. ¿Ok? Entonces, para calcular este esfuerzo crítico, primero necesito calcular el esfuerzo de Euler. Y Euler es pi cuadrado E 29.000 entre KL entre 71.3 al cuadrado. Y esto nos da 56.2 KSI. Y si el mundo es así, entonces mi esfuerzo crítico vale 0.658 FY 50 entre 56.2 por el FY 50. Y a mí me dio 34.4 KSI. Y ya con este esfuerzo crítico
puedo calcular la carga, la capacidad de esa columna a carga axial de, que sería el phi por el área por el esfuerzo crítico. Y esto es igual a, el phi es 0.9, el área es 14.7 por mi esfuerzo crítico, 340, 34.4 KSI. Y esta PU es de 455 kilolibras, ¿no? O sea, en este sentido, mi columna tiene casi que 3 veces la capacidad. La capacidad de mi columna supera como 3 veces la carga aplicada. Recuerden que estoy diseñando una columna para que resista 150. ¿Okay? Y la columna que escogí, mi 18 por 50, resiste 455. En ese sentido, como columna solo a carga axial, la soporta y de hecho está bastante sobradilla. ¿Okay? Pero después ajusto los números. ¿Ok? Por ahora digamos, ok. Bien. Cuando yo dividí el problema, me quedé con una viga que tenía un momento acá de 73 y un momento acá de ¿cuánto era? De 60. ¿Ok? Esto, ahora tengo que diseñar una viga que soporte estos momentos. Esto es kilolibras por pie. Y esto es kilolibras por pie. Pongámoslo así. Una pregunta, ¿de dónde salió esa viga? Diseño en flexión. En realidad, Sebastián, yo se la había dibujado vertical. Aquí le puse 73 y aquí le puse 60. ¿Ya? ¿Cierto? Sí, sí. Lo que hice fue darle vuelta, pero es la misma viga. ¿Ah? Ah, ok. Pero digamos, entonces en ese caso, ese momento de 60 no debería ir en la misma dirección que el de 73. Sí, bueno, lo dibujé. Sí, tiene razón. Sí. Ok, ahí traté de corregir un poquito. Ah, ok. Listo, muchas Oye, gracias. Sí, lo que quiero ¿puedo, es que con ese darle puedo vuelta. ver puedo ver la Ajá, página anterior un momento? Es claro. que me faltó un detalle. Ajá, ya listo. Ya listo, Gustavo. Profe, ¿podría subir un toquecito más nada más para verificar Sí. una cosita? ¿Hasta dónde? Te manda. Ahí está. Perfecto, profe, gracias. Mucho gusto. Ok, lo hice al propio Sebastián, darle vuelta a la columna. ¿Verdad? Y ahora le llamé viga. Pero es el mismo elemento, sin importar su ubicación, sometido a solo flexión a momentos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo diseñan un elemento a flexión? ¿Recuerdan? ¿Cómo era el diseño de un elemento en flexión? Usted ocupa el momento máximo, digamos, ¿Ok? de la vida. Aquí lo tiene, entonces ya tenemos el momento máximo. 73. O sea, si mi viga resiste este momento aquí en este extremo, va a resistir este momento que es menor de 60. ¿Verdad? Eso sí lo sabemos con seguridad. Ok, ¿qué más necesitamos? El FY. El FY es la misma viga, pero ahora funcionando como columna y es 50. Ujú. ¿Qué Y más? ahí hace la igualación para el ZX. El ZX, ¿de acuerdo? Pero yo ya dije, antes supuse que mi elemento era un W18 por 50, ¿verdad? O sea que yo ya tengo el ZX. ¿Ya?
Me explico, porque sigue siendo la misma columna. Sí, 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 claro, sí, claro. Entonces, en este caso, el ZX es de 101 de las tablas pulgadas al cubo y el SX es igual a 88.9 pulgadas. ¿Qué más necesitamos? ¿Recuerdan cómo era la resistencia de una viga? Cuando tiene arrastramiento y eso. Eso mismo. Entonces, en el caso de una viga, la resistencia de ella es aquí momentos últimos y por aquí el aviostramiento, ¿no? Solo que en el caso de las columnas, digamos, si fuera una viga, pongámosla así, simplemente apoyada, si fuera entrepiso, entonces yo le puedo colocar un aviostre ahí, los extremos o en el centro, ¿verdad? Los intervalos que yo defino. En una columna, ¿verdad? Colocar un aviostre es colocar algún elemento aquí a la mitad o a un tercio, ¿verdad? Posiblemente no se pueda colocar un aviostramiento lateral a una columna, porque a esta altura hay una puerta, hay una ventana, ¿verdad? Entonces casi que en las columnas la longitud de aviostramiento es la longitud de la columna. No se pueden colocar aviostramientos laterales en columnas, salvo que sea quizás una pared o algo así, pero en la mayoría de los casos no se puede para columnas. Entonces, la longitud de aviostramiento viene siendo la longitud de la columna. ¿De acuerdo? Y recuerden, entonces teníamos por acá una zona plástica, después empieza a disminuir la resistencia hasta el momento MR. Y estos valores de acá, de agotamiento, aquí le llamábamos LP y LR. ¿No? Entonces, para calcular la resistencia a esta viga, necesitamos MP, MR, LP y LR. Pero eso es fácilmente calculable, ¿no? El MP es, voy a usar los últimos, era phi por FY por Z. Y esto es 0.9 por 50 por Z, que es de 101. Y esto da 4.505 kilolibras por pie, por pulgada, perdón. Que en pies da 378.8 kilolibras por pie. ¿Ok? Entonces ya tengo este valor. El momento MR era igual a un phi por 0.7 del FY por el módulo de sección elástico. El FY lo conozco, el Z, el S lo conozco, y phi vale 0.9. 0.9 por 0.7 por FY 50 por SX, que era 88.9. Y esto es igual a 2.800 kilolibras por pie. Y en unidades más pequeñas, números más pequeños, 233.4 kilolibras por... No, el primero es pulgadas, perdón. Pie. Sería por pie acá, ¿ok? Entonces, bueno, el LP y el LR se calculan. Yo los tomé de una tabla. El LP vale 9.8 y el LR vale 5.8. No, perdón, el LP vale, aquí está el bebé. El LP vale
¿Ok? Vale 5.8 pies y el EV vale 15.6 pies. Pueden calcular, pero yo los tomé de una tabla. De hecho, en las hojas estas de los ejercicios que yo les di, aparecen todos estos datos. Al final busquen una tabla de vigas, la 18 por 50 para 0FY50 y ahí están estos datos, ¿no? Entonces, de tabla. Profe, yo le quería preguntar eso, porque es que en esa tabla, no sé si fue que yo vi mal, pero solo vienen algunas secciones, entonces, ¿de dónde podemos sacar como las de todas las secciones? Sí, en realidad yo le pasé solo una o dos de vigas y eso, porque son un montón de tablas. Hay un manual, digamos, para ese montón de tablas. Ya, yo generalmente lo que les doy son las que vamos necesitando. ¿Y no nos quiere compartir ese manual como para tenerlo? Es que es grandísimo. Ya, son no sé cuántas páginas. Ok. Se me hace un poquillo... Don Gustavo, ¿usted difícil. se refiere al manual de construcción de acero? Sí, pero el manual está la parte de especificaciones, pero hay otro folleto, otro libro grandote de un montón de tablas, ¿ya? Ah, ok. De pasárselos. De hecho, lo tengo, pero es que lo tengo impreso, digámoslo así. No, ese no lo tengo en digital. Y entonces se me hace un poquillo difícil. Pero voy a hacer lo posible, muchacho. Si no, ahí me está recordando. Ok. Gracias. Sí, y no es por no dárselos, es porque yo lo tengo en papel. Ok, entonces ya con eso podemos hacer el gráfico de resistencia de la viga. Aquí pongo mis momentos, aquí pongo mi LP, mi LR, que es 15.6, mi LP, que es 5.8, este es LP, este es LR. Aquí tengo mi momento plástico, 378.8. Esto es MP, último. Ahora aquí estoy dibujando los últimos con el FI. Y el MR es 233.4 y esto es MR, ¿no? Y entonces, hasta aquí voy con la capacidad máxima de la viga y después de ahí empiezo a disminuir la capacidad de mi viga hasta este momento. Dijimos que esa parte no se usa mucho, ¿no? Eso, porque es muy baja la capacidad de las vigas. Entonces, generalmente trabajamos con estas primeras dos partes del diagrama. Y mi LB para la columna, que yo supuse articulada aquí y abajo. Entonces, el LB, dijimos, vale 9.8, igual que la longitud de la columna. Entonces, tengo que venir al gráfico y buscar 9, aquí hay como 10, como por aquí sería 9.8. Y entonces leo aquí el valor del momento. Si lo hice a escala, lo podría leer directamente. Si no, sencillamente interpolo esta línea recta decreciente. Y la interpolación es una fórmula que es algo así: el momento plástico menos MP menos MR por LB menos LP entre LR menos LP. Esta fórmula es la que resulta de interpolar la recta anterior. ¿Ok? La recta anterior. Y entonces, simplemente coloquemos números ahí. MU, esto sería MU más bien. Estoy trabajando ya con los finales. Esto es MP es 378.8
menos la diferencia de MP y MR, 233.4, ¿sí? Por estas vestas de los aviostamientos, LB 9.8 menos LP 5.8 5.8 y entre la diferencia de ambas de LF menos LP 5.8. ¿Okay? Y entonces este momento la viga es de 320 kilolibras por pie, ¿no? Esta sería la resistencia de la viga. Y de nuevo vean que es mucho más grande, es mucho mayor que el momento aplicado, que era de 73. ¿Okay? Entonces, como viga, podría, digamos, decir, resiste, ¿no? Entonces, ya calculé la resistencia a compresión de mi columna y calculé la capacidad a flexión de mi columna. Ahora, ¿cómo puedo asegurarme de que ya uniendo de nuevo los dos efectos, mi columna... Profe, Sí, señor. ahí son 320 kilolibras pulgadas, ¿no? No, pie. Ya esto lo he convertido a pies. Todo esto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Profe, ¿de dónde sale el 73, perdón? Este es el momento de la combinación de 1.2 más 1.6 al inicio. Ah, ok, listo. Gracias, profe. Y el más grande de ellos. Ok, entonces, ahora, ahora, yo calculé la capacidad, la resistencia de esta columna. Y dijimos, la capacidad de esa columna era de 455, ¿no? Con carga axial. Y ahora calculé la resistencia de una viga MC, que le vamos a decir que es de 320 por aparte. Ahora, ¿cómo nos aseguramos de que al unir las dos van a soportar al mismo tiempo ambos efectos? Bueno, pareciera que respecto a la carga que está aplicada, esta es muy grande respecto a la carga a los 150. Y esta resistencia también es muy grande respecto a los 73. Entonces uno podría decir así de con experiencia, digamos, resiste, ¿no? Porque en ambos casos estoy muy sobrado. Casi que estoy 3 veces más. Incluso en momento estamos con una capacidad de, digámoslo así, 320 entre 73, 4 veces, casi 4 veces y medio lo que yo ocupo. Y en compresión 455, 350, estoy 3 veces más de lo que yo ocupo. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. ¿Ok? Ahora, observen un poquito cuando digamos del método de diseño, ¿okay? De las bases del método de diseño. Nos dicen que tomemos las cargas, llamémosle Q son las cargas, y nos dice que las cargas tienen que ser menor o iguales
a la resistencia del elemento. En términos generales, resistencia, ¿no? Y en general a la sumatoria de las cargas. La sumatoria de las cargas siempre tiene que ser menor o igual a la resistencia del elemento. Y podemos poner incluso aquí la sumatoria de las resistencias, en el sentido de que vamos a tener carga axial, vamos a tener flexión, vamos a tener cortante, etcétera, ¿no? Entonces, digámoslo así muy de manera gráfica, un pedacito de la sección va a soportar cortante, otro pedacito de la sección va a soportar la flexión, otro pedacito va a soportar la carga axial, así muy exageradamente. Es como si yo tengo mi perfil, entonces yo digo, esta alma soporta el cortante, ¿no? Este patín soporta la flexión. ¿Ok? Y este otro patín soporta la carga axial, ¿no? Eso yo lo puedo hacer. En ese sentido, es la sumatoria de las resistencias, ¿no? Por lo tanto, si uno manipula esto, uno podría decir que la sumatoria de las cargas entre las resistencias tienen que ser menor o igual a 1, ¿no? Tienen que ser menor o igual a 1. Esto es simplemente manipular esto. Pero estas sumatorias, digamos, uno la puede ya separar en sus términos. Entonces uno podría decir, mi carga axial, PU, entre la resistencia a la carga a compresión, le vamos a llamar PC, ¿ok? Más, usando esto, más el momento, estas son las cargas, ¿verdad? En ese sentido estoy haciendo análogo que el momento es una carga, entre la resistencia a flexión de mi viga. Y eso tiene que ser menor o igual a 1, ¿ok? Y eso tiene que ser menor o igual a 1. Esto, si ustedes ven esto es como, ¿se acuerdan cuando uno escribe, digamos, A al cuadrado, vamos a decir más bien, A al cuadrado más B al cuadrado es igual al radio de giro, al radio. ¿Esto qué es? ¿Es la ecuación de qué? Es la ecuación del círculo, ¿verdad? Sí. Digamos, yo puedo escribirlo también como A al cuadrado entre f cuadrado más b cuadrado entre f cuadrado. Esto es una r. Y esto es menor o igual a 1. Sí, si lo ven, es este término de acá es muy parecido a este, ¿no? Solo que, digamos, si uno lo pone así, PU, PC al cuadrado más MU, MC al cuadrado menos, menor o igual a 1 al cuadrado, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, esto, en cierto sentido, esto también es la ecuación de un círculo, ¿no? Que es, lo ven acá, así, tratando de ponerlo como ejemplo muy rápido. Entonces, si esto es un círculo, entonces quiere decir que la resistencia de mi columna es un círculo precisamente, ¿no? Donde yo tengo por acá los valores de carga, general la carga que pone acá, PU contra el momento acá, ¿no? Y esta curva es la curva de interacción de la columna. Y el perímetro, digamos, dibujando solo una parte, ¿verdad? Para momentos positivos y cargas, llamémosle negativas, hay que completar el círculo. Entonces, cualquier punto acá, ¿verdad? Sobre el círculo y por debajo, entonces la columna lo soporta. Cualquier punto que esté por aquí implica, digamos, un punto acá, implica una falla, ¿no? Entonces, un punto aquí es una combinación de P's contra momentos.
¿no? O al revés, momentos contra carga axial. Entonces, la resistencia de una columna viene dada por una curva de interacción. Por una curva de interacción. M contra PU. ¿De acuerdo? Entonces, valores pares ordenados, combinaciones, ya que en la combinación nuestra tenemos una carga axial y tenemos el momento. Este era 73 y esto es 150 para la combinación, ¿no? Esto es un par ordenado, entonces simplemente yo dibujo mi gráfico, la curva de interacción de mi columna y me fijo dónde está ese punto. Si está por debajo de la línea, la columna soporta. Si está por arriba, entonces la columna falla, no soporta la combinación de esfuerzos. ¿Me siguen? Sí. Sí, don Gustavo. Ok. Esto se usa mucho, esta curva se usa en concreto. Cuando diseñen columnas de concreto, no sé si ya están llevando el curso de concreto, van a dibujar estas curvas. En acero no se dibujan las curvas, sino se hace se usa una ecuación de interacción que se llama, ¿no? Que es la carga axial que está aplicada, PR le llaman, entre la resistencia compresión más el momento que está aplicado, ¿verdad?, en la columna entre la resistencia a flexión de la columna, MC. Y esto es menor o igual a 1. Estos términos de arriba son lo aplicado, por decirlo algo así, las cargas aplicadas, y estos son los términos de la resistencia. Este es el que calculé ahora, este lo calculé ahora, y esto me lo dio el SAT, por decir algo. Y esta es la ecuación que se usa. Solo que el ISC usa dos ecuaciones en realidad. Para un caso, si PR entre PC es mayor a 0.2, entonces la ecuación de interacción que se usa es PR entre PC más 8/9 de la razón de los momentos MR y MC. Y esto es menor o igual a 1. Y si PR entre PC es menor a 0.2, entonces se reduce el término de carga axial a la mitad, PC más 8/9 de MR entre MC. Y esto siempre es menor o igual a... Esto le llaman cuando la carga axial es grande. Llamémoslo así, grande. Y esto cuando la carga axial es pequeña. En esos términos se habla de carga axial grande. ¿Me siguen escuchando? Sí, don Gustavo. Uy, acaba de salirse el Zoom otra vez. Ay, no sé. Ok. Entonces, decía, nada más hay que ver cuál es esta razón, ¿no? Para el caso, entonces, PR era o es 150, la combinación, y la resistencia a compresión la calculamos en 455. Entonces, PR entre PC, esto era 150 entre 455, y esto es igual a 0.33. Y esto es mayor o igual a 0.2.
Por lo tanto, la ecuación que yo debo usar es PR entre PC más 8/9 de MR entre MC menor o igual a 1. Y entonces PR entre PC es 0.33 más 8/9, el momento que era 73 entre 320. Y este valor da 0.54 y el menor igual a 1, bueno, en este caso menor. Y entonces lo que quiere decir es que en el gráfico de interacción mi puntillo anda posiblemente por ahí. Por lo tanto, yo digo aquí, ok, que mi columna está bien. Es deseable, de hecho está muy abajo, es deseable que esto, digamos, es deseable, digamos, aproximadamente entre 9 y 0.95. Que esa razón ande aquí entre 9 y 0.95, entre 0.9 y 0.95. Pero nada indica que no se pueden usar razones más abajo. Es una cuestión de optimizar. Y entonces, así reviso yo mi columna. Entonces, con esta ecuación de interacción, yo puedo saber si mi columna está bien o está mal. Y este procedimiento, esto, hay que hacerlo y probar, hay que hacerlo para todas. ¿Me escuchan? Don Gustavo, yo te escucho. Ok, gracias. No sé si me escucharon lo último. Lo que decía es que este procedimiento hay que usarlo para probar las demás, todas las otras combinaciones. Las combinaciones que incluyen sismo, hay que llegar a probar esta ecuación. Y de las 5 combinaciones o 6, entonces hay que utilizar la ecuación de interacción y verificar entonces que cada combinación, digamos, esté por debajo de la curva de interacción, ¿no? Digamos, combinación 1, combinación 2, combinación 3. Si alguna de ellas no está, no cumple con esta ecuación, entonces tendremos que cambiar la columna. Eso es. Una pregunta, pero entonces W18, 50 va para las dos combinaciones. Sí, habría que probarlo. No lo voy a hacer ahora, Sebastián, pero habría que probar. ¿Verdad? Ok. Habría que iterar para las 6 combinaciones, digamos. Sí, hay que hacer esto mismo que yo hice para la segunda combinación, por ejemplo, para esta combinación 105 carga muerta más carga viva más la carga de sismo. Y entonces en esa combinación yo calculé que la PR era de, vamos a ver, de 105. El momento, el más grande, 241. Entre la resistencia a compresión y la resistencia a flexión. Y esto tiene que ser menor o igual a 1. Aquí la pregunta es si esta resistencia en compresión es la misma que yo acabo de calcular. Si esta capacidad de momento es la misma que yo acabo de calcular. O cuando utilice sismo, debo recalcular esas resistencias, ¿no? En primera instancia, digamos yo, para la combinación anterior, supuse que mi columna era articulada. En el caso de esta combinación, como la carga es de sismo, entonces, supongan que tenemos un marco, ¿verdad? Yo estoy chequeando esta columna y la carga de sismo hace que el marco tenga una deformación, algo así, aquí un delta. Entonces, si yo estoy revisando esta columna, es lo mismo esta condición de apoyo a tenerla articulada. Bueno, aquí es
Podría suponer que es articulada siempre, pero con un desplazamiento. Aquí el K, llamémoslo así, es diferente al 1. Entonces, si el K es diferente a 1, ya esto me cambió. ¿Verdad? Ya esta capacidad de compresión cambió. Y entonces debería calcularla. Y en el caso de los momentos, ¿verdad? En realidad aquí no cambia mucho, no cambia. Se podría utilizar el mismo valor de antes, de 320. ¿Verdad? Pero estrictamente esta capacidad en compresión, al tener una carga lateral, cambia en la columna. Entonces debería ser recalculada. De hecho va a ser un poquillo menor, o un poco menor. Entonces hay que tener ese cuidado. ¿De acuerdo? Yo no sé si les dio tiempo de ir haciendo sus números. Me imagino que no, pero la idea es que lo completen. Y lo completen para completar el ejercicio. Y o para todas las combinaciones. Bueno, todas estas dos que mencioné yo, en realidad, ¿no? La de 1.2 más 1.6, la 1.5 más algo aquí, más la carga de signo. ¿Ven? Esas dos. En la vida real hay que probar todas las otras, ¿verdad? Hay que probar 95, carga. Profe, yo tenía una duda. Ajá. No, mi pregunta era de dónde salió el 8 novenos que usted agregó en la fórmula arriba. No, esa es fórmula de la ISC. Eso es Ok. parte de la combinación. No Ok. es el documento, digamos, es la especificación, lo escribí, pero eso es parte, digamos, de la fórmula. Ya cuando dedujeron esas ecuaciones, ahí sale esos 8 novenos. ¿No? Ok, gracias. Y, bueno. Profe, yo también tenía una consulta, pero con respecto a la tercera combinación de carga. ¿Respecto a la qué? A la tercera combinación de carga. En este Señora. caso, el momento que se origina por la sísmica, por decirlo así, sí se sumaría con nosotros, digamos, por decirlo así, 1.05, el momento Sí, superior, por la Sí, carga sí. muerta. Y Correcto, se la suma. correcto. Sí. Que al final, para mi caso era 241. Es la suma digamos, de todos ellos. En mi caso es 105 carga muerta, más 0.5 carga viva, más la carga de sismo. No lo hice por separado, todo eso a mí me dio 241. Sí, sería entonces el caso de los momentos, digamos, el momento. Sí. Y el más grande de ellos, arriba o abajo. Hay un truco, digamos, ¿qué les parece a ustedes? Lo siguiente, yo tenemos, por decirlo algo así, tenemos una columna que tiene una carga axial acá y arriba y tiene un momento. ¿Ok? Para diseñar esta columna, ya vimos, es todo la ecuación de interacción o la curva de interacción, ¿no? Llamémosla así, curva de interacción. Y eso fue todo lo que hicimos ahora. ¿Qué les parece a ustedes si en lugar de hacer todo esto, yo cojo esa misma columna, ¿no? Y la diseño para una carga más grande? Aquí hay un P1, digamos aquí hay un P2. Y aquí el P2 es, llamémoslo así, mucho más grande que P1. ¿No? Exageradamente, mucho más grande, no tanto así, pero digamos es más grande que P1. Y entonces yo el problema de momentos y de carga axial lo convierto a una columna con solo una carga axial, pero esa carga axial más grande. Y digo acá, entonces, diseño una columna para esta carga más grande, y como la carga es más grande, entonces yo supongo que mi columna aguanta la carga axial más pequeñita y el momento. ¿Qué les parece eso? Doctor, ¿cómo se sabe que la P2, digamos,
está incluyendo P1 más esos momentos. No, es una, digamos, es convertir los momentos a una carga axial más grande. ¿Ok? De nuevo. Digamos, nosotros sabemos que la sumatoria de las cargas es menor o igual a la sumatoria de la resistencia, ¿no? Si yo tengo flexión y compresión, entonces yo digo que uno tiene que ser mayor o igual a la resistencia, a la sumatoria, mejor dicho, de las cargas entre la resistencia. ¿Ok? Eso fue lo que yo hice antes. Si es solo flexión y compresión, entonces podemos escribir que uno es mayor a las cargas, y si hago la sumatoria, digamos, sería los PU entre la resistencia a compresión más los MU entre los MPC, ¿no? ¿Ok? Eso es la ecuación de interacción que acabamos de utilizar. Ahora, multipliquemos por la resistencia a compresión, por PC. Entonces mi ecuación se convierte en PC por acá mayor o igual a PC entre PC por acá. Estoy multiplicando todo por el PU más PC entre la resistencia MC de la viga, MU. ¿Okay? Y obviamente, como estoy multiplicando acá, este PC es más grande que este. Entonces, yo puedo escribir que esto es como una carga equivalente mayor o igual a este PC entre PC es P1, es 1, perdón, PU, y este término de PC entre MC, esto es una razón entre la resistencia a compresión de la columna y la resistencia a compresión de la columna. Esto es más o menos, para cada elemento, esto es más o menos constante. Entonces, si yo divido la resistencia de compresión de mi columna entre la resistencia a flexión de mi columna, más o menos me va a dar una constante, ¿no? Entonces, yo puedo escribir esto como P equivalente es igual a la carga axial que aplica mi columna más una constante, le llamamos M. M por MU. Y esto es una constante que varía, una constante que depende del perfil o de la sección. ¿Ya? Y esto es una tabla del manual, ¿no? Entonces yo podría ir a esa tabla, la tabla 3.2, que es para selección preliminar de las columnas, ¿ok? Es solo para selección preliminar de las columnas. Para ese, cuando empezamos a desarrollar el ejercicio, y ese que yo dije, voy a usar un perfil 18x50, y que ustedes les digan, pueden usar ese o pueden usar otro. Entonces, este procedimiento de carga equivalente me permite seleccionar la columna un poco menos aleatoria, llamémosla así. Hay una tabla, la 3.2, que me da estos valores de M para el caso de acero FY36 y acero FY50, dependiendo de la relación del Beltel de KL. Entonces simplemente yo digo, mi columna tiene un KL igual a 12, esto sí lo conozco, y yo quiero usar una columna de la familia W4 de
10 centímetros de peralte o una columna 14, de 14 pulgadas de peralte. Y obtengo el valor de M de esta tabla. O para todas las formas, digamos, obtengo el valor de esta tabla. ¿Ok? Vean que ese valor no varía mucho, varía entre 1.2 y 1.9, ¿no? Entonces, con este valor, digamos, de M, digámoslo así, de la tabla, 3.2, entonces yo escojo un M igual a 1.4. Ahí lo vieron en la tabla, ¿no? Si eso es así, entonces yo voy a tener una carga equivalente que va a ser igual a mi PU más un M por el momento aplicado. Y para el caso mío, esto era PU de 150 más el M 1.4 por el momento que es de 73. Y este valor da 252 kilolibras. Vean que es casi el doble de la carga real en la columna. Entonces, ¿para qué me sirve este valor? Para seleccionar una columna. Escojo una columna que me soporte 252 kilolibras.